Dicen que los animales pueden ver lo que nosotros no, que en sus miradas se esconde algo que entiende el lenguaje del miedo mejor que cualquier humano. Pero, ¿qué pasa cuando dejan de observar y empiezan a imitar? Esta noche escucharás 5 testimonios imposibles. Historias de México, donde lo cotidiano se tuerce, donde lo que camina en 4 patas aprende a caminar como nosotros, y lo que sonríe detrás ya no pertenece al mundo animal. Prepárate. Lo que estás a punto de oír no busca asustarte, busca quedarse contigo. Trabajo en una bodega del centro histórico. Cierro tarde, cuando la ciudad se apaga y las sombras se estiran en las vitrinas como si quisieran salir. A esas horas los pasos suenan huecos y el aire tiene un sabor metálico, viejo. Esa noche, mientras acomodaba cajas junto al cancel de vidrio, lo vi por primera vez. No estaba buscando comida. Estaba de pie, apoyado en el escalón, el cuerpo rígido, una pata levantada a la altura del pecho. Saludaba. No era una postura natural. Lo hizo con la calma de quien espera respuesta. Me quedé observando, paralizado. Luego, bajó del escalón y se alejó sin ruido, mirando hacia atrás, solo una vez. En su gesto, había algo profundamente humano, como si no fuera la primera vez que practicaba el saludo. A las noches siguientes volvió. Subía, se acomodaba, levantaba la pata y la mantenía suspendida frente al vidrio. Algunas veces la acercaba al timbre, pero no lo presionaba. Solo dejaba la garra a milímetros del botón, calculando el ángulo exacto. En la cámara de seguridad, su imagen quedaba grabada como una mancha gris que se movía demasiado despacio. Lo más perturbador era la sonrisa. No una mueca, no colmillos, una sonrisa medida, consciente. A la tercera noche, lo escuché golpear 3 veces la puerta lateral. Corto, pausado, imitando el ritmo de alguien que conoce la casa. No abrí. Me quedé en silencio, pero los golpes volvieron. 3 suaves, uno fuerte, uno suave. El mismo patrón con el que el jefe toca cuando olvida las llaves. Me asomé por la mirilla, la pata apoyada en el marco, el cuerpo erguido, la cabeza inclinada. Y luego el movimiento del brazo, idéntico al gesto de Ben. Esa fue la primera vez que sentí que me observaba no como presa, sino como espejo. Las noches pasaban y las cámaras registraban más actividad. Movimiento frente al elevador del edificio contiguo. Luces del panel encendiéndose sin tarjeta. Un ding prolongado, que se repetía a la misma hora. En una grabación se veía el reflejo del vidrio. El pasillo vacío, y de pronto un ojo oscuro asomando desde abajo, girando como si buscara encuadrar algo. En otra, el perro pasaba frente al sensor y lo activaba una y otra vez, hasta que el aparato se trababa en alarma constante. A las 2:14 de la madrugada, el elevador sonó otra vez. La cámara lo captó abriéndose solo. Dentro, una figura blanca, encorvada, con el peso mal distribuido. Se sostuvo en 2 patas, miró directamente al lente y presionó un botón. Las puertas se cerraron. El video terminó con un último parpadeo de luz. Días después, un proveedor me enseñó un clip viral. Un perro en el centro, caminando erguido, levantando la pata en el aire para detener un taxi. Entre las risas de fondo, se escuchaba el clic del celular y una voz diciendo, «Mira cómo saluda». No pude reír. Reconocí el gesto. Era idéntico. Una madrugada me quedé sin poder moverme frente al monitor. En la imagen, el perro se acercaba al cancel y presionaba el vidrio con la mano. Ya no puedo decir pata, dejando una marca larga, alargada, con 5 líneas visibles. No era rasguño, ni golpe. Era una huella de intento, una práctica, un ensayo. Luego bajó del escalón y se fue. Pero antes de perderse en la calle, se detuvo frente a una vitrina y, con un movimiento torpe, alzó la mano. La sombra reflejada le devolvió el saludo. Las cámaras se apagaron en ese instante. Al amanecer, un cerrajero vino a cambiar el sistema del cancel. Mientras trabajaba, se detuvo un segundo y miró hacia afuera. ¿Es suyo?, preguntó. El aire se me fue del cuerpo. Al otro lado del vidrio, el perro estaba erguido, inmóvil, con la pata alzada en el mismo gesto de siempre. El cerrajero, sin darse cuenta, le devolvió el saludo. Esa noche revisé la grabación. El panel del elevador se encendía solo.
P, B, 1, 3, P, B. Ciclos perfectos, como alguien aprendiendo secuencias. En el reflejo del vidrio se veían los botones parpadeando. La última toma mostró algo apoyado en la base del cancel, un hocico pegado al vidrio, los ojos fijos, la respiración empañando la superficie. Y luego, lentamente, la pata, la mano, subiendo, presionando el cristal desde fuera. La pantalla se apagó. Desde entonces, cuando cierro, dejo todo en orden. No por costumbre, por miedo. Porque cuando algo intenta ser humano, cada descuido es una lección. Ya no contesto golpes con ritmo de caza, ni saludo a nadie tras el vidrio. Y aún así, algunas noches, cuando paso por ese tramo del centro, me invade la certeza de que alguien, o algo, me observa practicando, ensayando cada gesto, cada movimiento, cada saludo, hasta que logre hacerlo igual. Me llamo Marina. La lavandería no era mía, pero parecía haberme estado esperando. Cuando abrí la cortina por primera vez, el aire olía a algo que no pertenece al presente. Mezcla de humedad y vapor antiguo, de jabón y tiempo detenido. Al entrar, lo noté todo perfectamente colocado, como si alguien acabara de terminar su turno. Los ganchos alineados, los anaqueles limpios, el suelo barrido. Y sobre el mostrador dormía una gata blanca, delgada, con el pelaje tan limpio que parecía lavada en el mismo lugar que custodiaba. No se asustó cuando me acerqué. Me miró con esa calma que solo tienen los animales que conocen la rutina mejor que uno. Pensé que era de algún vecino y la dejé quedarse. Durante los primeros días trabajé con normalidad, pero poco a poco empecé a notar pequeñas cosas. Una camisa mal doblada que aparecía perfecta a la mañana siguiente. El olor a ropa planchada a pesar de que el vapor seguía desconectado. Las toallas del mostrador, dobladas en grupos exactos de 5. No le di importancia hasta una tarde en la que olvidé cerrar la llave de paso del agua. Regresé corriendo y, al entrar, escuché el sonido inconfundible de una plancha, soltando un suspiro de vapor. Corrí a desconectarla, pero el cable colgaba del enchufe, suelto. Aún así, el metal humeaba, tibio, como si alguien la acabara de usar. Fue entonces cuando la vi. La gata estaba erguida sobre la mesa, las patas traseras bien apoyadas, las delanteras extendidas sobre una camisa. La tela se alisaba con cada movimiento, y el aire se llenaba de ese olor imposible a almidón caliente. Me quedé sin moverme, sin respirar. Cuando el vapor se disipó, vi algo que me paralizó. En la esquina inferior de la prenda había un doblez diminuto, idéntico a los que yo hago, pero más preciso, más humano. Desde esa noche, todo cambió. A las 7 en punto, siempre a las 7, la lavandería parecía despertar. Se escuchaban pasos suaves entre las máquinas, el metal vibraba, el aire se volvía tibio, y una corriente invisible comenzaba a moverse entre las mesas. No se trataba de ratas ni de tuberías viejas. Era una presencia ordenando. La gata no se escondía. Al contrario, observaba con atención cómo yo trabajaba, como si evaluara mis movimientos. Si me distraía y dejaba una camisa mal alineada, escuchaba un golpe seco, el gancho chocando contra la barra. Y al volver la mirada, la prenda ya estaba bien puesta. Una noche, decidí quedarme para comprobarlo. Apagué las luces, fingí salir y esperé en silencio detrás del mostrador. Pasaron unos minutos, y el local comenzó a respirar solo. Primero, el PSCSS largo, familiar. Luego, el movimiento de las pinzas en la cuerda. Y entonces la vi. Una silueta apenas visible, erguida junto a la plancha. No era del todo humana, ni del todo animal. Sostenía algo, una prenda que se movía con precisión mecánica. El vapor iluminó su perfil por un segundo. Una figura delgada, sin rostro, pero con la firmeza de alguien que repite un gesto aprendido. No corrí, no podía. El olor a almidón llenó mi cabeza. Todo en mí entendía que esa cosa no quería hacer daño, solo continuar su tarea. Pero su calma, su perfección, eso fue lo que me dio miedo. Cuando encendí la luz, no había nadie. La gata estaba en el mostrador, mirándome. A su lado, un recibo doblado en dos, con una huella redonda de humedad, como si una mano invisible lo hubiera presionado con cuidado. Desde entonces, cada noche ocurre lo mismo. No siempre la veo, pero la siento.
A veces el vapor se escapa solo. Otras, encuentro las camisas dobladas con ese doblez minúsculo, imposible de imitar. Cuando apago todo y me preparo para irme, el espejo del mostrador refleja algo que no está en la habitación. Una figura quieta, recta, observando. La gente del barrio dice que antes aquí trabajaba una mujer sola, que no toleraba errores, que planchaba hasta que el olor al jabón le borraba el sueño. Nadie la volvió a ver, pero todos coinciden en que la lavandería nunca volvió a ensuciarse. Yo no pregunto. He aprendido a trabajar a su ritmo, a no dejar cosas fuera de lugar, a doblar como ella. Si cometo un descuido, siento el golpe metálico, corto y seco, del gancho de alambre recordándome que alguien, o algo, sigue vigilando. Algunos días pienso que la gata es solo un cuerpo prestado, una forma temporal para que esa otra presencia no desaparezca del todo. A veces la encuentro de pie, frente al espejo, imitando mis movimientos. Cuando la miro directo, vuelve a cuatro patas, como si nada hubiera pasado. Lo que más temo no es verla, sino no hacerlo, porque sé que el día que deje de manifestarse, el vapor se apagará para siempre. Y yo también quedaré atrapada en este lugar, esperando a que otra persona abra la cortina, sienta el olor a planchado, y crea que la lavandería la estaba esperando desde antes. Y cuando eso pase, quizá me toque a mí corregir su primer doblez mal hecho. Nunca fui de detenerme en carretera, pero aquella noche no sé por qué lo hice. Era pasada la 1 de la mañana. Iba rumbo a Veracruz desde Cardel, el aire húmedo y el pavimento brillando por la llovizna. Entre la niebla vi algo que se movía al borde del camino, una silueta baja, temblorosa. Pensé que era un perro atropellado. Reduje la velocidad y me orillé con las luces altas. Ahí estaba, un perro negro, grande, el pelo mojado y los ojos fijos en los faros. No huyó. Se quedó en medio del haz de luz, mirándome sin miedo. Tenía el lomo arqueado y una pata arrastrando, pero su postura no era la de un animal herido. Era la de alguien que espera. Le hablé con ese tono automático con el que uno intenta no asustar a los animales. Ven, ven, no te voy a hacer nada. Y lo hizo. Caminó despacio hasta la puerta del copiloto. Se detuvo y esperó. Cuando abrí, subió sin dudar, como si entendiera el gesto. No se sacudió ni ladró. Solo se sentó derecho, con la cabeza erguida, mirando al frente. El olor dentro de la camioneta cambió. No era a perro mojado, sino a hierro y tierra. El motor encendió a la primera, pero el aire se volvió más denso. No quise pensar. Conduje en silencio hasta llegar a mi casa, en una colonia vieja cerca del malecón. Lo dejé dormir en el patio, bajo una lámpara amarilla. Desde la ventana, lo veía sentado, no echado, como si vigilara. A las 3, escuché 3 golpes secos contra la puerta del lavadero. No rasguños, golpes. Fui a asomarme. El perro estaba frente a la puerta, en 2 patas, apoyando una mano, pata, contra la lámina. El pecho subía y bajaba despacio. Al verme, bajó las manos y se quedó mirándome, sin moverse. No supe si cerrarlo o llamarlo. No supe nada. Volví a mi cuarto, con el estómago hecho piedra. Al amanecer, lo encontré sentado en el mismo sitio. La lámpara seguía encendida. En el suelo, justo donde había estado de pie, quedaban 2 marcas largas, como de dedos arrastrados. Ese día comió, pero no como un perro. Tomaba los trozos con la boca y los dejaba caer sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera contando. Por la tarde lo vi junto a la puerta, mirándose en el reflejo del vidrio. Se enderezó poco a poco, hasta quedar recto, el lomo tenso. Su respiración cambió. Era pausada, medida, humana. Esa noche escuché pasos, no zancadas, pasos lentos, con peso. En el pasillo, la sombra del perro se movía sin que las patas tocaran el suelo. Se detuvo frente a mi puerta y silbó. Un silbido áspero, mal hecho, como imitando lo que había oído alguna vez. No dormí. Los días siguientes se volvió rutina. Yo fingía normalidad. Él fingía no entender. Pero cada vez hacía algo nuevo. Abría la puerta del refrigerador con la pata. Encendía la luz del pasillo apoyando la mano. Se sentaba frente a mí cuando comía y colocaba las patas sobre la mesa, exactamente en la misma posición que las mías. Una tarde, me descubrió mirándolo. Sonrió. Fue apenas un movimiento torpe del labio,
pero suficiente. Esa noche soñé que alguien respiraba sobre mi rostro, y al abrir los ojos, vi la silueta de un cuerpo de pie junto a mi cama, con el hocico a la altura de mi cabeza. No lo oí irse, solo quedó el olor, ese olor metálico. Intenté abandonarlo lejos, por la carretera. Esperé a que se distrajera olfateando algo y aceleré. Por el retrovisor lo vi de pie, viéndome marchar, levantando el brazo como despidiéndose. Llegué a casa al amanecer, convencido de haberlo perdido, hasta que sonaron los 3 golpes, suaves, luego uno fuerte, luego otro suave. El mismo ritmo. Miré por la ventana, no había nadie, solo la puerta de la cochera entreabierta. Dentro, las luces del coche parpadeaban, y en el asiento del copiloto, la silueta erguida, quieta, mirando hacia la casa. Cuando abrí la puerta, el motor encendió solo. La figura giró la cabeza lentamente hacia mí. No era un perro, era algo que había aprendido demasiado. Le vi los ojos, ya no reflejaban luz. No eran de animal ni de hombre, eran vacíos, como si alguien los hubiera pintado sobre carne ajena. Su respiración era tan tranquila que sentí la mía fuera de lugar. Avancé un paso. El perro alzó el brazo y repitió el gesto de saludo, igual que aquella noche en la carretera. La palma abierta, la muñeca firme, la copia perfecta de un humano. Solo que ahora su boca se abrió y, sin voz, movió los labios. Una palabra, una que entendí aunque no la escuché. Tú. No recuerdo haber cerrado la puerta. Solo recuerdo el sonido de las uñas deslizándose por el suelo y ese silbido, cada vez más afinado, cada vez más humano. Desde entonces no conduzco de noche, porque en el acotamiento de la 180, entre la neblina y las luces débiles, a veces se ve una figura erguida, saludando hasta los coches con la mano levantada. Y quien frena, dicen, ya no viaja solo. La primera noche que escuché los golpes, pensé que era el viento. Vivo sola, en una casa pequeña de piedra, perdida entre los cerros de Hidalgo. No hay vecinos cerca, solo árboles, el río y el eco de mis propios pasos. El silencio de la sierra no es paz, es una voz que espera respuesta. Pero aquella noche no era silencio, era un ritmo. 3 golpes suaves, uno fuerte, uno más suave, como un saludo aprendido. Encendí la lámpara y miré hacia la puerta. Nadie, solo el farol del patio temblando entre sombras. Abrí, convencida de que sería algún borracho perdido. Nada. El aire olía a tierra, recién abierta y a pelo mojado. Cerré y traté de dormir, pero el golpe seguía ahí, dentro de mi cabeza, repitiéndose como un eco que no sabía cuándo empezó. La segunda noche lo escuché otra vez, a la misma hora, 2:15. Esta vez, los golpes fueron más firmes. Y después, algo nuevo. Una risa baja. No era humana, era áspera, torpe, como si alguien tratara de imitarla por primera vez. Una risa de garganta húmeda. Me acerqué a la ventana. La luz del farol alcanzaba apenas el portón. Y ahí estaba, un perro negro, grande, erguido sobre las patas traseras. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, los ojos fijos en la puerta y las patas delanteras alzadas, como si esperara que alguien le abriera. No ladraba, solo reía, una risa espaciada, rítmica, casi burlona. Retrocedí hasta el muro, cerré las cortinas. La risa se apagó. Al amanecer, encontré marcas de garras en la puerta. No eran rasguños de perro, eran golpes secos, con la fuerza de un puño. Desde entonces, todo cambió. Durante el día, los animales del monte desaparecieron. Ni un zorro, ni un grillo, ni pájaros. Solo silencio. Y por las noches, ese ritmo de golpes. 3 suaves. Uno fuerte, uno suave. A veces venía del portón, otras del techo. Una madrugada lo escuché desde la cocina, como si alguien hubiera entrado sin abrir. Lo peor fue la 4ª noche. Estaba preparando café cuando el perro habló, no con palabras claras, sino con algo parecido a un intento. Una voz grave, ahogada, que se estiraba entre gemido y carcajada. Bre. Sentí que el corazón se me partía en 2. No corrí, no grité, solo escuché cómo esa cosa se acercaba.
cada paso hundiendo la tierra como si cargara un cuerpo demasiado pesado. Cuando el sonido llegó hasta la puerta, la lámpara tembló, la sombra bajo el marco se alargó, y por la rendija vi algo imposible. Un hocico negro, húmedo, que se curvaba hacia arriba. El perro sonreía, con la boca abierta, los dientes al descubierto, en una sonrisa humana. Y volvió a reír. Esa risa no salía de su garganta, salía de algún lugar más profundo, donde la imitación se convierte en ofensa. Dejé de dormir. Pasé los días encerrada, escuchando sus pasos afuera. A veces olfateaba la puerta. Otras, arrastraba algo pesado. Una noche lo vi por la ventana. Llevaba entre los dientes un costal y lo arrastraba con la calma de quien lleva un cuerpo. Cuando lo dejó frente al portón, se puso de pie otra vez y aplaudió. 2 palmadas torpes, mal coordinadas, pero audibles. Después, carcajadas. Esa fue la primera vez que sentí que el miedo tenía sonido propio. Al amanecer, el costal había desaparecido. En su lugar encontré un zapato, una gorra sucia y una carta escrita con trazos torpes. Ya sé abrir. No volví a salir. La penúltima noche llovió con furia. El río rugía, el techo chorreaba, y entre todo el estruendo se escuchó el golpeteo. 3 suaves, uno fuerte, uno suave. Luego la voz. Re, be. Mi nombre, arrastrado como una broma. Me acerqué con el alma encogida. Por la rendija del portón, 2 ojos me observaban. No brillaban como los de un animal. Eran opacos, humanos, cansados. El perro se erguía bajo la lluvia, empapado, con una expresión que parecía de burla. Extendió una pata y la apoyó en el marco. La movió despacio, con un temblor que imitaba la caricia. Luego bajó la cabeza, inclinándola igual que mi difunto esposo solías hacerlo antes de hablar. La voz que siguió fue idéntica a la suya. Tengo frío. Déjame pasar. La puerta se movió apenas, y lo escuché reír. Una risa humana, profunda, mal formada, que se rompía entre dientes. No era burla, era placer, el sonido de algo que disfruta haber aprendido. El perro volvió a golpear. 3 suaves, uno fuerte, uno suave. Yo retrocedí, temblando, y él siguió riendo. Cada carcajada más afinada, más limpia, hasta que sonó exactamente humana. No dormí. Amaneció gris. Salí al patio al mediodía y encontré el portón entreabierto, aunque yo lo había asegurado con cadena. Sobre la tierra, huellas profundas, desiguales, como si un cuerpo hubiera aprendido a caminar erguido, y entre ellas, pisadas humanas descalzas, mezcladas con marcas de garras. Esa noche, me fui con mi hermana al pueblo. Dejé la casa como estaba. Los vecinos dicen que, algunas madrugadas, se escucha desde el cerro una risa que no saben si es de una risa que va perfeccionándose, hasta ser exactamente como la mía. Soy Gerardo. Manejo por aplicación desde hace 6 años. De madrugada, las calles del Valle de México son otra cosa. Los túneles retumban, los perros ladran al vacío, y las luces de neón pintan las avenidas como si el asfalto sudara. Esa noche me tocó cubrir una ruta extraña. 4 caminos a la zona industrial de Azcapotzalco. A las 3:12 de la mañana, justo cuando pensaba cerrar sesión, sonó la notificación. Usuario. G. Sin foto, sin calificación, sin destino visible. Solo un punto azul bajo un puente. Cuando llegué, el mapa marcó pasajero a bordo. No había abierto la puerta. No había visto a nadie. Me giré y lo vi sentado atrás. Una sudadera negra con la capucha puesta. Las manos, o lo que parecía manos, sobre las rodillas. La piel, bajo la luz del tablero, era grisácea, húmeda, como si acabara de salir de la lluvia. ¿A dónde, jefe?, pregunté, mirando por el espejo. El pasajero no contestó, solo movió la cabeza de lado a lado, muy lento, imitando el gesto de negación. La app se actualizó sola. Destino: Colonia El Rosario. El silencio dentro del carro era tan denso que se oía el tic del direccional. En el retrovisor noté algo. Su respiración no hacía vapor en el vidrio. Y sin embargo, cada vez que exhalaba, el olor a tierra mojada se hacía más fuerte. Pasando el entronque de Vallejo, empezó a mover las manos.
Se inclinó hacia el panel del estéreo y tocó la pantalla. Cambió el modo a voz. El sistema mostró: escuchando. No habló. Emitió un sonido grave, áspero, una especie de gruñido que, sin entender cómo, la app tradujo con la voz femenina del GPS. A la derecha, pronto. Seguí la instrucción. La app no marcaba giros, pero el auto pareció obedecerla igual. El pasajero sonrió apenas. Y fue ahí cuando noté que tenía los dientes demasiado rectos. Y demasiados. Llegamos a una calle sin salida. El pavimento estaba roto y el aire olía a basura vieja. La app vibró. Viaje completado. El tipo no se movió. Le dije que ya habíamos llegado. Entonces levantó la cabeza. De la capucha cayó agua sucia, pero la tela estaba seca. «No aquí», dijo con una voz que sonó como eco de otra voz. «¿Dónde entonces?» «Atrás». El espejo me devolvió una imagen que no coincidía con el asiento. Donde debía estar su rostro, el reflejo mostraba un hocico largo, oscuro, y ojos con brillo de faro. Giré en seco. El asiento estaba vacío. El cinturón, sin embargo, seguía abrochado. Y se estiraba solo, despacio, como si algo invisible se incorporara. El respaldo crujió. Un peso se apoyó sobre el techo. Oí el roce de uñas contra la lámina y el sonido metálico del cofre hundiéndose. Encendí el motor. El parabrisas se cubrió de polvo, luego de huellas húmedas que bajaban lentamente, como dedos. El sistema del auto se volvió loco. Luces, limpiaparabrisas, aire acondicionado. La pantalla del estéreo cambió a cámara trasera. En ella, vi al pasajero de pie detrás del coche. Ya no llevaba capucha. Era un perro enorme, parado sobre dos patas, con la cabeza ladeada, y la lengua colgando como si imitara una sonrisa. Salí disparado, pero la cámara seguía transmitiendo. El perro corría detrás, pero no como un animal. Daba zancadas torpes, humanas, empujando el aire con los brazos. Cada paso sonaba como un golpe en el techo. Cuando crucé periférico, algo cayó sobre el toldo. El parabrisas se agrietó. Una pata, una mano, con uñas negras, se aferró al marco. El hocico apareció en el cristal, resbalando saliva mezclada con tierra. Frené. El cuerpo rodó por el frente y quedó de pie frente al cofre. El motor se apagó solo. El perro humano levantó la mano y la apoyó sobre el logo del carro. Deslizó los dedos hasta dejar una marca alargada, como si dibujara algo. Me costó segundos entenderlo. Era una sonrisa. 2 líneas curvas, perfectas. Luego levantó la mirada y, con la otra mano, señaló el asiento del copiloto. El seguro se abrió solo. Entró. No recuerdo haber gritado. Solo el olor. Esa mezcla entre fierro caliente y tierra podrida. El tablero encendió un mensaje que jamás había visto. Conductor sustituido. El volante giró por su cuenta. Mis brazos no respondían. El perro, sentado a mi lado, me observaba sin parpadear. Su mandíbula se movía sin sonido, pero en el estéreo se escuchó mi propia voz. Destino, casa. A las 5:06 de la mañana, un conductor de la misma aplicación reportó un sedán gris detenido sobre Calzada Vallejo. El motor seguía encendido, pero el interior estaba vacío. En el asiento del copiloto, un celular vibraba sin parar. En la pantalla, una notificación insistía una y otra vez: pasajero a bordo. Hay gestos que los humanos inventamos para reconocernos, pero hay algo allá afuera que los está aprendiendo. Y cuando te devuelva una sonrisa, cuando golpee tu puerta con el ritmo exacto que solo tú conoces, ya será demasiado tarde para distinguir quién imita a quién. Esto fue El culto al relato. Hasta la próxima pesadilla.